Su merced. Ella es Laura Lucía Mesa, más conocida en el mundo de las redes sociales como Lalu, creadora de contenido, estadística, deportista, runner, humana a cargo de un perro llamado Tizón y bueno, un montón de cosas más, pero que sea ella misma quien se presente. Así que su merced, siga y prepárese para escuchar una historia cualquiera en Roca Podcast. Roca Podcast. Bueno, Laura Lucía Mesa es una mujer creativa, es una mujer que le encanta expandirse todos los días, expandirse en muchos sentidos, dar ese 1%. ¿Qué es ese 1%? Cuando a mí me dicen como para subir hasta allá hoy vas a subir 1000 escalas, probablemente entra el síndrome del impostor, entonces yo digo como, vino, qué pereza. Pero si a mí me dicen para llegar hasta allá todos los días tienes que subir unas escalas, yo digo, no, claro, súper chévere. Entonces a eso es lo que les llamo el 1%. Como siempre doy ese 1%, me encanta todos los días como ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y soy una niña muy amorosa. O sea, creo que desde pequeña he sido una niña muy amorosa. En algún momento olvidé eso de la niña y me dediqué a ser muy ruda. Ahorita les cuento un poquito más de esa experiencia. Y lo único que me hizo fue como desprenderme por completo de lo que había sido Laura Lucía a los 6 años, y esa desconexión me hizo tener situaciones de salud. Entonces todos los días me repito que soy una niña muy amorosa. Empezamos conociendo un poco sobre Lalu y su faceta deportista, cómo llegó al deporte y cómo empezó a crear contenido en redes sociales. Tengo 26 años y yo hago deporte desde que tengo un año. La primera disciplina fue natación. Pues obviamente no practicaba pues así como de manera competitiva, sino como me metieron porque supongo que es una de las habilidades como primordiales para el ser humano. Entonces, yo era de las plagas, o sea, realmente yo siempre he sido muy plaga. Y nos pusieron a 3 niños, creo, o 4 niños, un profesor aparte. Entonces yo era como, no se pueden tirar, yo ya estaba en la mitad de la piscina ahogándome, o sea, de esas niñas fastidiosas. Y bueno, me empezaron a meter pues así como a deportes, luego de natación pasé a patinaje, estuve mucho tiempo en patinaje. Se me quedaron chiquitos los patines porque yo los compré y ya me quedaban chiquitos, pero yo por la goma de tener los patines de línea, yo no, yo los quiero, me quedaron pequeños a los 3 meses y de ahí migré a baloncesto. Entonces jugué 13 años baloncesto. O sea, toda la vida he sido como muy disciplinada con todo en general, con el estudio, bueno, con la alimentación apenas estoy como creando esos hábitos. Y con el deporte, por ejemplo, para mí cuando alguien me decía como, ¿cómo haces para ser tan disciplinada con el deporte? Yo no entendía, porque como yo siempre he hecho eso, yo era como así, es que es difícil ser disciplinado con el deporte. Pero bueno, así empezó como mi vida deportiva. Pero digamos que la mayor, como que yo dije, uff, la quiero meter toda, es en baloncesto, que yo salía del colegio, me iba de una a entrenar baloncesto, yo era de las categorías menores y me quedaba en todas las categorías. Entonces empezaba a las 2:30 a entrenar y me quedaba hasta las 10 de la noche. Entonces yo tenía como un foco y era, yo quiero ser buena en baloncesto, yo quiero llegar a la WNBA, obviamente pues siempre como aspiracional. Me fue muy bien en el baloncesto y hubo un momento donde mis papás se separaron, entonces ese era como mi refugio. Entonces dejó de ser solamente un hábito, sino que empezó a ser como una escapada de la realidad. Y así me fui yendo con los deportes hasta que me lesioné la rodilla. Me lesioné la rodilla. Bueno, pero no quiero que suene como yo era buena hasta que me lesioné la rodilla. No, para nada. No, o sea, yo me lesioné la rodilla y seguí jugando 6 años después de eso. ¿Cómo me lesioné la rodilla? Estaba jugando contra Bogotá. Entonces yo siempre he sido una niña muy activa. Pues he sido una mujer muy activa. Y en ese momento yo estaba en 11, tenía 16 años y yo estaba jugando baloncesto, micro y fútbol. Entonces, obviamente, pues, o sea, mi cuerpo me está diciendo como cálmate, cálmate, que estamos muy disparados. Y me lesioné la rodilla derecha. Entonces, dicen, y tiene mucha coherencia, el lado derecho es como no había sanado la relación con mi papá. Entonces, aquí voy a entrar en contexto. Cuando mis papás se separaron, yo estaba en séptimo y yo había perdido 3 materias. O sea, estaba como en un momento de rebeldía, 3 o 4 materias. A mí siempre me había ido súper bien en el colegio. O sea, yo fui como la que entró a preescolar y yo ya sabía leer. Yo hacían como
concursos de divisiones, yo me metí a los concursos de divisiones, los sábados, o sea, yo con 8 años, y yo le decía a mi mamá, mami, ponme a hacer divisiones de 2 cifras, o sea, nunca fui de Barbies, nunca fui de muñecas, fui de investigar, fui de, sí, como puras cosas así académicas. Entonces, cuando llegué al bachillerato, mis papás estaban pues como en medio de esa ruptura, y para mí, yo no lo sentí como algo doloroso en ese momento, pero lo que pasaba era que yo somatizaba mucho las emociones y apenas estoy aprendiendo a gestionarlas. Entonces, cuando estaba en séptima, perdí las materias y mi mamá me dijo, castigada y no vas a poder ir a baloncesto. Pues yo llevaba toda la vida jugando baloncesto, mi mamá me iba a decir que no podía jugar baloncesto, entonces yo dije como no, me voy de la casa. Pero obviamente pues yo no le decía a mi mamá, me voy de la casa, no, yo tenía 12 años, entonces ella, mi mamá me mandaba a misa, yo dije bueno, entonces empaqué toda la ropa mía en un bolso, lo tiré por el balcón y me fui de la casa. Pero súper avispada, me fui pues para una empillamada. Entonces, mi mamá sabía que yo iba para allá en pijamada, pues yo la había pedido permiso, obviamente no me había dejado, y fue por mí allá, y cuando mis papás me recogieron, cuando ya veníamos en el carro hacia la casa, ahí fue donde medio discutieron y dijeron, nos vamos a separar. Entonces, claro, o sea, para mí fue súper impactante porque yo dije como, fue mi culpa. O sea, si yo no hubiera hecho esto, mis papás no se hubieran separado. Empieza obviamente otra vez yo como a somatizar, a cuestionarme un montón de cosas, pero no era como yo sentada en mi habitación diciendo, ¿por qué hice esto? No, pero subconscientemente sí estaba jugando un papel muy importante, como yo haber visto esa discusión de mis papás. Em, Todo ese año estuve, digamos, como en problemas con mis papás porque estaba muy rebelde y siempre me castigaban con el baloncesto, pero no porque fuera el deporte, sino porque sabían que era algo que a mí me gustaba mucho. Yo estaba jugando en ese momento selección Antioquia, entonces ellos sabían que era como donde me iba a doler. Em, Hubo muchas peleas pues dentro de mis papás, me pasaron de colegio y ahí empecé yo como a tener, mi papá ha sido un excelente papá, pero una niña no entiende que cuando los papás se separan no es abandono, uno lo ve como si lo estuvieran abandonando y así fuera mi papá muy presente económicamente o con las llamadas, igual yo lo había visto como un abandono. Entonces empecé a somatizar todo eso y te digo que yo no recuerdo nada del colegio desde octavo hasta 11. O sea, son muy puntuales las cosas que yo recuerdo y fue porque para mí esos años fueron muy dolorosos porque no tenía, digamos, a las dos figuras, pues como maestros de vida ahí cerca de mí. En 11, cuando yo empecé como a revolucionarme, yo dije, bueno, voy a estudiar, voy a jugar baloncesto, micro y fútbol, tú puedes engañar la mente, pero el cuerpo no. Entonces ya llegó mi cuerpo a este momento que yo como, listo, nos hemos desviado mucho de la realidad, ya es momento de que usted se dé cuenta qué es lo que le está sucediendo y qué es lo que está pasando y hacerse responsable no de lo que sus papás hicieron, sino de lo que usted está sintiendo en este momento. Ahí fue donde estaba jugando contra Bogotá, salí corriendo, pues porque la chica que yo estaba defendiendo se me voló, salí corriendo y ¡pan! Se me salió la rodilla. Entonces ahí tuve ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco. Listo. Yo dije como no, pues estamos jugando contra Bogotá, o sea, era un partido muy importante. Entonces yo le decía a mi entrenador, no, por favor, déjame otra vez meterme a la cancha a jugar. Él me metió, yo no era capaz, o sea, esa rodilla ya estaba súper inflamada. Y al martes, eso fue un sábado, al martes ya yo fui a entrenar, mi entrenador me dijo, no, pues mira cómo tienes esa rodilla, o sea, parece una bola y otra cabeza tuya. Váyase para urgencias, yo me fui para urgencias, no me podían hacer absolutamente nada, ninguna prueba porque definitivamente estaba muy inflamada. Entonces me hicieron una radiografía. En la radiografía no iba a salir nada porque no pasaba nada en el hueso, sino que era pues en ligamentos. Yo me quedé así, me mandaron terapia y yo me relajé, pues obviamente hice la terapia, pero cuando volví a jugar yo ya no sabía ni correr, o sea, yo ya había perdido toda la coordinación. Seguí jugando así 6 años, yo ya estaba más fuerte, empecé con las pesas, mis músculos podían soportar como todos los movimientos que yo hacía, hasta que llegó un momento en el que la rodilla me dijo como no, o sea, no más. O sea, estoy cansada, digamos, de soportar como todo esto, prestarle pues atención. Bueno, ahí fue donde me operé, me dijeron como si no me había demorado un poquito más, me tenían que poner prótesis y bueno, antes de que pasara pues como lo de que me operaran, yo había visitado más médicos en la EPS, entonces habían varios que me decían como tú no puedes volver a jugar baloncesto, tú eres consciente de lo que te pasó. No, yo solamente los miraba y yo decía, yo estoy jugando baloncesto con la rodilla así, o sea, me vas a decir a mí
que después de que me operes o después de que me opere pues cualquier otro ortopedista, yo no puedo volver a jugar, no, o sea, y alguien hace poquito me dijo, los doctores pueden ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo, pero ya es, pues, ya es como tu decisión si permites que sea tu enemigo o tu mejor amigo o simplemente no le prestas atención y lo tomas como una opinión. Yo dije siempre que no me quería operar con ninguno de la EPS porque yo quería que fuera un ortopedista que fuera enfocado en el deporte, porque ellos me iban a entender y un ortopedista enfocado en deporte jamás me iba a decir que no podía seguir jugando. Cuando, bueno, ya tomé la decisión de operarme, me operé por la póliza de la universidad y ahí fue donde me dijeron que si no me operaba, pues si me hubiera demorado un poquito más, ya prótesis. Cuando a mí me operaron, yo tenía algo muy claro. Entonces ahí yo siempre he creído en la manifestación, pero nunca sabía, pues no había sabido que era la manifestación, o sea, no le tenía un nombre. Pero yo desde pequeña decía como, esto va a ser mío, ¿por qué? Porque sí, porque yo sé que va a ser mío. Esto va a pasar así, ¿por qué? Porque sí, porque así yo quiero que suceda. Entonces no sabía qué era la manifestación, pero siempre la he practicado. Entonces yo me acuerdo que cuando me iban a operar, yo dejé puros papeles pegados en mi armario. Entonces yo decía, en un mes voy a estar caminando, yo tengo la fortuna de tener rodillas 0 kilómetros 2 veces en la vida. O sea, un montón de decretos que todos se cumplieron, menos el que iba a estar caminando al mes, pues porque el menisco no me lo permitía. Pero yo tenía claro que yo no iba como ser una más del discurso de yo era buena hasta que me dañé la rodilla, no. O sea, yo dije, acá voy a cerrar mi ciclo del baloncesto porque no quiero saber más del básquet. Jugué 13 años, fueron magníficos. En ese momento tuve una relación muy tóxica. Y también ahí donde dije como le voy a dar cierre a la relación tóxica, ya. Entonces fue como literal como cuando una mariposa apenas está saliendo a volar. O sea, yo lo vi así, como ese proceso. Yo dije, esto va a cambiar mi vida y así fue. Empecé a pensar más en cómo me estaba sintiendo, que era lo que yo quería hacer, no en hacer, porque yo la verdad nunca tuve en cuenta que era hacer y tener, sino que yo siempre era hacer, tener, hacer, tener, hacer, tener. Entonces empecé como a mirarme un poco más hacia adentro y yo dije, listo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo por darle gusto a las otras personas? ¿Qué límites no he puesto en mi vida? ¿Qué tengo que sanar? Bueno, ¿qué me corresponde sanar? Y ahí empezó un descubrimiento impresionante que te lo juro que si yo pienso en la Laura Lucía de hace 5 años, nada que ver con la Laura Lucía de ahora. Entonces siento que la cirugía de la rodilla no fue una lección, sino una lección de vida. Y que uno no tiene que aprender solamente con los golpes, pero que muchas veces esos golpes sí lo hacen a uno transformarse. En el 2021 yo tuve una crisis, pero o sea, yo dije, no, me va a dar una depresión, me va a dar ansiedad, ¿qué es esto tan impresionante? Cuando yo estaba en el colegio viví cosas que realmente una niña, pues no, o sea, mi colegio era muy pesado. Era un colegio público, yo había pasado de un colegio privado a un colegio público, entonces a mí todo me sorprendía. O sea, yo veía algo y yo, por Dios, o sea, ¿cómo es posible que pasa esto en un colegio? Entonces yo en ese momento creé un vínculo muy fuerte con una persona, pues que está muerto en ese momento, que en paz descanse, y creamos un vínculo muy fuerte y yo lo ayudé a él a salir bueno, fui parte como de ese proceso porque él estaba en medio de las drogas. También tenía como una secuela de abandono por parte del papá, la mamá no era muy presente, o sea, era una mamá que le correspondía trabajar porque era cabeza de hogar, entonces así quisiera ser presente, pues muchas veces no lo iba a estar. Entonces yo como que asumí un rol, no como mamá, pero sí como protectora ante él. Pues, o sea, una mini anécdota muy, así como muy salida de contexto. Una vez él fue a mi casa y yo me quedé mirándolo porque él olía muy fuerte. Y yo le decía, ¿tú por qué hueles como a pega de zapatos? Entonces él me decía, porque estaba pegando unos zapatos. Obviamente yo en medio de mi inocencia, yo le creí, si tú me dices como esta camisa roja, yo te voy a creer, o sea, yo por qué voy a tener que dudar de ti. O sea, eso que malicia indígena, pues a mí la verdad no me parece, o sea, yo no tengo por qué dudar de ti, si tú me estás diciendo eso, bueno, yo te creo. Entonces, cuando él a mí me dijo eso, pues yo le creí, y luego con el tiempo me di cuenta que él era súper sacolero, era hincha del Nacional, entonces se iba en esas
¿cómo se llama? Bueno, sí, en esas mulas. Bueno, entonces, digamos que fue una cosa que yo no tenía que vivir, pero la elegí vivir. Y en el 2021 él salió de todo eso, yo me alejé mucho de él, o sea, salí del colegio y me alejé por completo del mundo de él, porque también dije, esto me está arrastrando. Eh, y en el 2021 nosotros luego nos volvimos a hablar como a los 4 años, él me contó que ya estaba súper bien, estaba estudiando psicología, dejó lo de las barras, dejó las drogas, pero obviamente las drogas dejan secuelas. Entonces él quedó con síntomas de ansiedad, depresión y de insomnio. Y en una de esas, él me decía mucho que nos viéramos para hablar, porque él me agradecía mucho. O sea, él me decía, yo siempre, toda la vida, te voy a agradecer que una niña de 13 años se haya puesto como, o sea, como la armadura, se haya puesto en ese rol de ayudarme sin importar que tú tuvieras una vida totalmente diferente y que de verdad, que yo sabía que tú me estabas ayudando, o sea, como súper desde el amor, sin importar nada a cambio. Entonces él vivía muy agradecido conmigo y me decía, tú eres como la persona en la que yo más confío. O sea, si tú fuiste parte del proceso como maluco, también eres parte del proceso cuando yo ya salí de todo eso. Entonces él como que siempre encontraba a mí una fuente para desahogarse, pero yo también como que evitaba mucho eso. Entonces en el 2021 él me buscaba mucho para hablar. Yo la verdad pues estaba como en otros temas. Yo estaba en ese momento haciendo la práctica de la universidad, estaba en una relación, bueno, entonces estaba como muy alejada de eso. Y un momento él me mandó un mensaje, un sábado me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy orgulloso de mí, que me quería mucho. Mi papá había entrado a UCI en ese momento, entonces yo estaba como muy dispersa, o sea, estaba tan dispersa que no me iba a preocupar, pues ni me iba a ocupar de él. Eh, Él me mandó un sábado un mensaje muy extraño. Entonces yo le decía que porque me estaba enviando ese mensaje, que qué le pasaba, que habláramos, y al otro día amaneció muerto. Entonces a mí eso, mi papá estaba en UCI, o sea, no había salido, me llaman a contarme lo de Víctor, se tomó unas pastillas y pues amaneció muerto. Para mí eso fue un choque emocional muy grande. En ese momento estaba viendo la última materia de la universidad y yo la cancelé. O sea, no me importó. O sea, yo le decía a la profesora, no me importa que sea la última materia. Yo la verdad en este momento emocionalmente no estoy bien para seguir viendo esta materia. O sea, la voy a perder. Pues yo no tenía ganas de nada. Entonces yo ahí fue donde dije, yo siento que estoy perdiendo el rumbo de mi vida. Entré a una relación y pues esa relación fue muy linda mientras duró, pero cuando se acabó, yo dije, yo me siento perdida. O sea, yo no sé quién soy yo no sé qué es lo que me gusta, yo no sé qué hacer. Yo estaba muy pendiente a esa otra persona por la relación y yo dije, definitivamente requiero como un norte en mi vida, requiero coger otra vez el timón de mi vida. Decidí empezar a leer muchísimo. Yo era la persona más escéptica ante los temas de autoconocimiento. Para mí esos temas de autoayuda, no, o sea, nada que ver conmigo. Y empecé a leer mucho sobre hábitos, empecé a leer mucho sobre rutinas, sobre cómo aprender a reenfocarme y dejar de tomar decisiones por el que dirán. Y así, o sea, así fue muchos choques emocionales, como que la vida me sacudió y me dijo, venga, está muy bien lo que usted está viviendo para aprender, pero si usted se queda repitiendo ahí la historia, indefinidamente la vida se la va a convertir en un boomerang. Entonces fue como todos esos choques los que me hicieron sentarme, porque fue una vez como a las 12 de la noche que yo me senté y yo dije, listo, y empecé a pensar, o sea, yo empecé a pensar y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces yo decía, bueno, en este momento me siento perdida. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Ah, bueno, a mí me gusta hacer ejercicio. ¿Y quién soy yo sin hacer ejercicio? O sea, me quedaba sin respuestas. Entonces empecé a leer un montón y empecé a vibrar con muchas cosas. Con otras yo decía, no, esto no. Pero eso también es una gran ventaja. Cuando tú dices como, esto no, pues bueno, ya sé que este camino en este momento no vibra conmigo, así que sigo por este. Entonces fueron esos choques emocionales los que me hicieron a mí como empezar a estudiar, a buscar y a entender qué era lo que me estaba sucediendo y a ponerle como un norte a mi vida. Y ahí fue donde empecé como a volverme, porque también estudié pues me volví coaching en hábitos y ahí fue donde entendí como todo, o sea, pero fue después de que estuviera muy perdida. Cuando yo llevaba 15 días de estar operada, yo dije, no, yo me voy a enloquecer.
pues que yo llevo desde un año, como te digo, haciendo deporte, o sea, y me dices que requiero parar para mejorarme, yo no iba a hacer una testaruda, pero yo dije, me voy a enloquecer, o sea, de verdad me voy a enloquecer acá sentada. Entonces yo entrenaba acá, pues cerquita, y yo estaba en muletas, y yo dije, no me importa, me voy en muletas. Me demoré por ahí una hora, lo que me demoró 2 minutos cambiando el rol, me demoré por ahí una hora subiendo hasta ese gimnasio, y yo dije, voy a empezar a crear contenido, voy a empezar, pero por mí, voy a empezar a subir un video semanal de abdomen, que era lo único que yo podía hacer. Entonces yo empecé pues como a hacer videos semanales, yo me acuerdo que se los mandaba a todos mis amigos. Yo, ay, mira, para que les me gusta y me ayudes a compartirlo, a mí cero pena, o sea, yo decía, pucha, si yo no pido ayuda de las personas que son supuestamente mis amigos, pues, ¿quién, o sea, quién me va a ayudar? Porque es como dicen, es que mis amigos no me ayudan, tú ya les pediste ayuda, entonces, ¿por qué te van a ayudar? Sí. No, es que se los tienen que hacer. Ellos, ¿por qué le tienen que hacer? O sea, están haciendo también otras cosas. Si tú requieres ayuda, pídela. Entonces, así empezó. Yo pues, te acabo de contar que cuando estaba con eso de la cirugía, había tenido una relación muy tóxica. Pues, tuvimos un accidente. Después de mi cirugía, nos caímos en una moto. Y, o sea, yo tengo un ángel, o dos, o tres, o no sé cuántos ángeles tengo, pero yo caí sentada. O sea, yo caí sentada y él sí cayó y se voló como 3 dientes, se los enterró en la manga. O sea, yo no sé por qué dijo como, mis ángeles, la vamos a hacer que se siente para que no se le dañe esa cirugía. Yo caí sentada, ahí yo me desmotivé un montón porque fueron peleadas pues obviamente con mi mamá. Pues claro, o sea, yo cuidándole a mi hija la cirugía y ella va y se monta una moto. No, pues bueno. Ahí me desmotivé un montón, hubo más situaciones pues como con este personaje y yo dije, no, o sea, se supone que yo me operé para cerrar este ciclo, ¿qué me está pasando? Lo que yo ahorita decía, o sea, la vida se convierte en un boomerang, si usted no aprende de una manera, la vida se lo repite y puede que se lo repita uno peor de duro. Y qué pesar, ahora no vibro con esa información, pero qué pesar que uno tenga que aprender a las malas. Yo ya hoy decido aprender lindo, o sea, porque decido aprender a las malas. Uno puede aprender lindo. Entonces ahí pues me desmotivé mucho, dejé de crear contenido y llegó la pandemia. Y ya yo dije, no, pues yo siempre he sido de gimnasio, siempre he sido de jugar baloncesto, he sido muy de la calle, yo como sé si iba a seguir juicios en la casa. Entonces yo dije, voy a empezar a subir mis rutinas para yo tener como el compromiso. Entonces empecé con ideas para hacer en casa. Entonces ponía ideas para hacer en casa uno, ideas para hacer en casa dos. Todos los días subía contenido, pero yo nunca le vi como, porque yo era de las que cerraba Instagram como cada 15 días, lo cerraba 3 meses. En ese momento era modelo, pues antes de la cirugía, entonces sí nos pedían mucho como actualicen su Instagram, manténgalo bonito, con fotos bonitas. Entonces solamente por eso lo tenía. Cuando ya llegó la pandemia, yo dije, bueno, esto va a ser como la manera en que eso se llama un Tander. Este va a ser mi Tander para yo demostrarme y va a ser como mi diario de la rodilla para yo demostrarme que sí soy capaz de hacer ejercicio cuando estoy en casa. Y ya cuando menos pensó, tenía Laura Lucía 350 rutinas para hacer en casa, tenía un montón de seguidores, ni que me había dado cuenta que tenía un montón de seguidores. Hasta que en algún momento alguien me felicitó como, oye, ¿tú cómo creciste de fácil? Yo, ¿cómo así? Sí, tienes un montón de seguidores. Y yo, ¿what? Yo no había, o sea, no me había fijado ni siquiera en eso. Y ya, o sea, los seguidores fueron viniendo porque sí, los agradezco un montón porque también siento que eso le ayuda a uno a crecer mucho, porque es un tándem, o sea, es como la gente, aparte de que te está esperando a ti con una historia, se motiva por ti. Entonces, cuando tú lo ves más como por ese lado de que se motivan y no porque es una obligación, tú creas un engagement y como, no solo una comunidad, o sea, tú creas como una fidelidad ante tus hábitos, porque también sabes que hay personas que gracias a la fidelidad que tú tienes a tus hábitos o a tus rutinas, pues has traído un montón de personas que también lo están haciendo gracias a ti o por ti. Bueno, entonces eso, así empezó pues como mi cuenta. Y Lalu está en lo cierto. Un día alguien me recomendó seguirla por sus rutinas de ejercicio, pero realmente yo no me quedé en su cuenta por eso, sino porque es una mujer demasiado inspiradora. Las veces que he dudado de poder lograr algo debido a mi lesión de la rodilla, que también es muy parecida a la que tuvo Lalu,
Escucho alguno de sus podcasts, miro alguna de sus historias o publicaciones, veo cómo es de madrugadora, comprometida con ella misma y realmente el efecto es inmediato. Me paro, me pongo a entrenar y se me pasa cualquier estado de duda. Bueno, a ver, digamos que he pasado por varias etapas, porque al principio, digamos que yo seguía cuentas, yo empecé el gimnasio pues porque quería tener unas piernas grandotas, porque quería tener un abdomen súper lindo, un glúteo súper lindo, entonces yo seguía como cuentas así. Luego yo decidí como empezar a seguir cuentas que fueran como conscientes, que fueran consecuentes con lo que estaban diciendo y que realmente fueran disciplinados. O sea, toda la persona que yo vea que es disciplinada la sigo. Independientemente que sea cocinero, de que sea running, triatleta, cualquier cosa, pero que sea disciplinado. O sea, a mí la disciplina me inspira mucho y como eso es lo que a mí me inspira, por eso soy tan disciplinada, porque esas son las personas que me gustan atraer. Entonces sigo muchas cuentas que sean disciplinadas. En particular, Silvia Araujo me inspira mucho. Hay otra que se llama Ale Estefanía que también me inspira. En este momento, como estoy corriendo, hay una que se llama Julie Rons que me inspira mucho. Amalia Eats. Y hay varios hombres. Pues como en ese momento no tengo como claro o recuerdo los nombres, pero hay muchos hombres que también me inspiran mucho, porque también digo como no solamente hay que encontrar inspiración en personas de tu mismo sexo, sino también en el sexo opuesto. Como ya hemos escuchado, Lalu es una deportista desde la cuna. Ahora practica running y se prepara constantemente para diferentes carreras y competencias. Pero ¿cómo pasó de ser modelo, jugadora de baloncesto y de entrenar muy fuerte en el gimnasio a ser parte del exigente mundo del running? Te conté que tuve una relación que duró 7 meses. Él es el entrenador, sigue siendo mi entrenador, o sea, yo la relación es súper diferente. A mí como que, para mí no es como, me tengo que dejar de hablar con mis novios o con mis exnovios, no, o sea, yo hago el duelo muy diferente. Entonces conocí a Santi, nos volvimos novios y él es entrenador de running y me empieza como a mostrar el camino del running. Entonces yo dije como esto se ve súper bacano, esto se ve súper lindo, esto se ve como que es de, pues hace parte de mí. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a entrenar por apoyarlo a él. Empecé los domingos a entrenar para estar con él, para compartir espacios con él. Él me ponía entrenamientos hasta que yo un momento dije como, ¿qué es eso tan horrible? O sea, lo estoy haciendo de verdad porque lo estoy apoyando, pero a mí esto no me gusta para nada. O sea, a la gente como le gusta correr, a la gente como le gusta correr 5, 10, 42 kilómetros, 21 kilómetros, ¿qué les pasa por la cabeza? Em, en ese momento lo hacía solamente por compartir espacios con ella. Pero luego me di cuenta que en el running uno conecta, o sea, yo no he conocido persona que no sea interesante por medio del running. Todo el mundo tiene su punto interesante si tú lo miras con atención. Pero, no sé, como que el running tiene algo particular y es que, digamos, tú trabajas, tienes horario de oficina, pero a ti te gusta correr. Entonces, si a ti te gusta correr y no eres una persona nocturna, tú madrugas. Entonces, siempre como que yo soy una persona que busca soluciones. Y yo encontraba que las personas del running, o al menos las que yo en ese momento tenía como referentes o con las que más interactuaba, eran de esas personas que buscaban soluciones. Entonces me empezó a gustar mucho el ambiente del running y yo dije, me quedo acá. Cuando yo termino con Santi, Santi me dijo como no te tienes que salir del equipo, esta es tu familia, tú puedes seguir. Y yo dije, sí, pues sabes que el hecho de que yo haya terminado con Santi no quiere decir que sea mi peor enemigo, ni que no podamos seguir en contacto, para nada. No, o sea, para nada. Y las personas llegan para eso, como yo obviamente no voy a conocer todo lo que tiene el mundo. Entonces las personas llegan a mostrarte cosas que tal vez tú no conocías, son tus espejos, y tú puedes conectar con algunas cosas y con otras decir como no, gracias. Pero Santi llegó a mostrarme un camino muy lindo del running. En este momento casi todo mi círculo social es del running. He conocido muchos lugares gracias al running. Y bueno, con lo de las relaciones, yo le dije a él, bueno, nosotros siempre seguimos siendo muy buenos amigos. Y yo le preguntaba como si él en algún momento había terminado una relación y había seguido siendo como amigos o en contacto. Y él me decía, nunca. Y yo, sabes que lo veo muy diferente porque el hecho de que una relación no haya funcionado para mí no es que sea un fracaso.
Y el hecho de que una persona y yo pues no hayamos podido como continuar en una relación amorosa no quiere decir que no podamos seguir una relación de amistad, porque puede que justamente esa persona haya llegado a entregarme algo tan lindo que por algo pues yo no le voy a dar el peso a algo que no funcionó, a algo que sí puede funcionar, que puede que sea una amistad. Pero también entiendo que no todo el mundo lo ve así, o sea, yo a él lo veo con ojos de amor, así súper naturales, súper como lo admiro un montón, lo quiero muchísimo, pero, o sea, lo que nosotros ya tuvimos, lo dejé ahí y ya ahora lo veo como mi entrenador, como mi amigo, como una fuente de inspiración. Entonces, y también con una, o sea, con una gratitud enorme, porque yo terminé con él y me mostró igual un camino súper lindo que ahora me hace trabajar con una marca que, pues, con Nike, he conocido lugares, he conocido personas, entonces le debo mucho a ese vínculo. Entonces yo digo como, no merece que porque no haya funcionado, allá, pues, dejemos así, no. Entonces así conocí el running, por un exnovio. Lalu en sus redes sociales no solo comparte contenido para deportistas, sino también para la vida. Incluso su podcast se llama La vida con Lalu. Y en este y en su Instagram habla de eso, de la vida, de los hábitos, de cómo ser mejores personas para nosotros mismos y también sobre las relaciones con las demás personas. Párele bolas a esta parte en la que nos dice, según su experiencia, cómo podemos tener relaciones más sanas. Yo a eso también digamos que le doy un peso muy importante a las redes sociales. ¿Qué pasa con los celulares como tal? Nosotros recibimos superestimulación, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo estimulación de sonido, de brillos, de imágenes, bueno. Entonces, estamos muy acostumbrados a las recompensas inmediatas y lo mismo con las relaciones. Entonces, si nosotros no aprendemos a poner límites, por eso es que yo soy así con las palabras, si nosotros no aprendemos a poner límites, muy probablemente no vamos a aprender a poner límite también a las relaciones personales, laborales, académicas, familiares. Entonces, lo primero y más importante es ponerse límites uno. Entonces, ¿cómo me pongo yo límites? Yo dije que iba a empezar hoy a correr, pero entonces mañana, no, más bien lo voy a empezar para mañana porque es que hoy estoy muy cansada. Bueno, no, entonces hoy voy a empezar a leer. Uy, no, pero es que me siento muy cansada de los dos, entonces más bien lo paso para mañana. Ahí tú estás irrespetando tu límite y ahí no te estás cumpliendo con tu palabra. Entonces, no es como decir las cosas por decirlas, porque si en algún momento alguien te dice algo por decirlo, tú lo vas a pasar por alto porque es lo que normalmente tú haces. Si tú no te cumples con tu palabra, probablemente cuando otra persona te falte con la palabra, tú no lo vas a ver como una falta de respeto porque constantemente tú lo haces. Entonces, para mí lo más importante es poner límites y ser coherente con lo que se dice. Por eso, digamos, con lo de los diminutivos, o sea, no es como decirlo, porque es algo cultural, no, pero tú, ¿por qué lo dices así? Porque es algo cultural. Salte de ese molde y empieza tú a crear como tu discurso. Yo lo veo así. Estamos tú y yo acá, entonces tú estás en el punto A y yo estoy en el punto B. Tú y yo estamos, no sé, estamos caminando hacia el mismo propósito porque nos encontramos en esta vida. Pero llega un momento en el que tú te empiezas a enfocar en mí. Entonces yo sigo caminando hacia mi propósito, pero como tú te empiezas a enfocar en ti, tú pierdes el rumbo de tu propósito y empiezas a caminar enfocándote en mí. Entonces yo sigo caminando hacia adelante y tú enfocándote en mí, sí o sí en algún momento nos vamos a chocar. Entonces cuando yo entendí que así funcionan todos los vínculos, que lo que mejor yo puedo hacer para que una relación funcione es enfocarme en mí. Entonces aprender a preguntarme, porque a veces cuando nos preguntan qué es lo mejor que tú tienes, uno queda frío. Pero cuando le preguntan a uno por alguien qué es lo mejor que esta persona tiene, no, esto. Entonces, aprender a hacernos preguntas, aprender a interpretar nuestros silencios, aprender a identificar cuáles son los hábitos que nos están como dirigiendo el timón de nuestra vida. La clave es como hacerse muchas preguntas, pero estar dispuesto a responderlas, no a dejarlas ahí. Y esas respuestas muchas veces nos van a dar mucho miedo. Pero cuando tú aprendes a coger las riendas de tu vida, a enfocarte en ti y a no entregarle como las decisiones de tu vida a otras personas, ahí aprendes a tener relaciones sanas, porque no dejas que toda decisión o que todo discurso dependa de otras personas, sino que tú ya tienes criterio y tú ya puedes decir como no, de verdad que gracias por este vínculo, ni siquiera le tienes que decir a esa persona, tú mismo lo puedes cerrar. Esta persona no me aporta mucho, no, ya no vibro con esta persona, ya no vibro con lo que esta persona hace, ya me voy a ir para otro lugar. Y eso es lo que hace
al ser humano, pues que sigamos trascendiendo, evolucionando. Imagínate donde todo el mundo se quede en el mismo lugar. Pero entonces como aprender a hacernos preguntas y tener la responsabilidad de respondernos, porque las respuestas muchas veces nos asustan un montón. Y uno muchas veces por evadirlas, uno dice como, no, no sé, no, mañana lo hago. Entonces mira que los hábitos nos llevan a eso. Los hábitos, no dice, no, hábitos saludables, a la alimentación y el gimnasio y el deporte, y no. Y tus hábitos te dirigen la vida, de cómo te hablas, cómo le hablas a los demás, cómo te alimentas, cómo tratas a las otras personas, cómo te tratas a ti, cómo te miras, o sea, todo en la vida es un hábito. Entonces, eso, cuando tú aprendes a reconocer ese tipo de hábitos que están girando en torno a tu vida, cuando aprendes a poner límites y a ponerte límites, aprendes a tener relaciones sanas, porque estás sanándote a ti. Tú decides cómo manejar tu barco, pero haz que ese barco cada vez se mueva con más facilidad. Hay algo que uno cree y es que la mente le da a uno órdenes, que le está haciendo constantemente afirmaciones y no. La mente te pregunta, pero ella tiene una manera particular de preguntarle a uno. Entonces ella dice como, no, es que tú ya estás muy cansada. Y tú dices, sí, es verdad, estoy muy cansada. Esa pregunta, ella te está haciendo una pregunta, no, ya estoy muy cansada. Pero es como esas encuestas que uno le hacen como, ¿tu candidato favorito es X persona? O sea, esa pregunta ya te está llevando a ti a responder algo particular. Entonces, así funciona la mente, así funciona el cerebro. Entonces, cuando tú aprendes que no te está haciendo afirmaciones, el cerebro sí, ni la mente, sino que te está haciendo preguntas, tú aprendes a cambiar ese discurso. Entonces, por eso es tan importante cómo nos hablamos. Entonces, no, es que yo hoy voy a empezar a hacer ejercicio. No, pero es que es que tengo mucho trabajo. Y porque es que tú empiezas a buscar excusas que sean válidas. No, es que me está doliendo como que una rodilla. No, es que no he vestido a los niños. O sea, cualquier cosa. Pero cuando tú empiezas a usar mantras que dirijan tu barco de manera diferente, entonces tú empiezas a decir, bueno, sí, sí, honestamente sí estoy como agotada, pero es mejor los 10 minutos de caminata que los 10 kilómetros que no voy a correr. No me da tiempo de llegar a mi casa a hacer ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Me voy a bajar 2 cuadras antes a hacer ejercicio. Pues a caminar hasta llegar a mi casa. Tengo mucha pereza de leer. No, pero es que yo dije que iba a empezar a leer hoy. No, más bien empiezo a leer mañana. No, pues sabes que como que hoy quiero hacer una receta diferente. Me voy a sentar a leer una receta. Es como cambiar, redireccionar todas las veces que sean necesarias ese cómo, pero nunca cambiar el enfoque. Y seguramente mañana el discurso va a ser diferente. Entonces mañana va a ser como, tengo mucha pereza de entrenar, pero es que ayer lo hice y se sintió rico. Entonces, cada vez que tú vas como alimentando ese hábito, se va a convertir luego en una rutina y las excusas ya van a dejar de ser excusas y tu discurso va a ser diferente. Entonces no va a ser como, ayer te decías como, no, qué pereza voy a hacer ejercicio, pero hoy te vas a preguntar, uy, no, fue pucha, solo 10 minutos de hacer ejercicio, no, voy a hacer 20. Así es como nosotros vamos como haciendo que nuestra mente cambie de discurso y de preguntas y las afirmaciones sean diferentes. Pero es algo que se construye día a día, porque a mí todavía llevo desde cuando tengo 1 año haciendo ejercicio y a veces la mente me dice como, ¿qué pereza hacer ejercicio? Y yo le digo, no, pues la verdad yo no tengo pereza. Si tú tienes pereza, quédate acá. Yo a eso le digo a Aurelio, como listo Aurelio, te quedas acá, yo me voy con disciplina a hacer ejercicio. Y así, o sea, los hábitos se construyen todos los días. Con pereza, sin pereza, no importa. O sea, el hábito es como un músculo, lo tienes que fortalecer. Si no lo fortaleces, no. O sea, así va a funcionar con todo. No es como con algo sí, con algo no. O sea, no. Los hábitos se fortalecen. A todos nos pasa y hasta las personas más disciplinadas que definitivamente el cuerpo, el cansancio, las ocupaciones nos ganan y ponemos muchos peros para hacer algo y en definitiva no lo logramos. ¿Cómo procesamos eso o cómo podemos manejarlo? Hay que mirar varias cosas porque yo me considero atleta de alto rendimiento. Entonces yo digo, de verdad, estoy demasiado, o sea, demasiado cansada. Hay algo y es que tampoco podemos ser personas controladoras. Hay que aprender a gestionar. Cuando tú coges un pitillo, el pitillo está con toda la forma para poderlo doblar. Pero cuando tú coges algo rígido, normalmente si tú lo pasas por algo que sea curvo, eso se va a quebrar. Entonces así, como aprender a gestionar y no ser rígido ni tampoco ser controlador con tu vida, porque cuando tú quieres controlar las cosas, todo te controla a ti. Entonces cuando me vuelvo una persona controladora y hoy de verdad no quiero hacer nada, o sea, mi cuerpo me pide a gritos descansar, yo lo que voy a hacer es sentirme mal si soy controladora, porque mi estado de ánimo va a depender netamente si yo me muevo o no me muevo. Pero
cuando aprendo a gestionarlo, cuando aprendo a hacer como ese pitillo más flexible ante la vida, yo digo, listo, yo soy el resultado de lo que hago el 80% de las veces y no el 20%. Entonces, si hoy no voy a entrenar, mañana sí lo hago. No me permito fallar 2 días seguidos, porque los hábitos se empiezan a considerar hábitos cuando los empiezas a hacer 2 días consecutivos. Porque al tercer día ya me va a dar como, se me va a hacer más fácil hacer o, no, quedarme otra vez en la cama. Entonces no me permito. No, definitivamente el segundo día me siento otra vez muy cansada. Es que a ti nadie te dijo que tienes que ir a entrenar y matarte. O sea, tú puedes moverte de maneras diferentes. Si me iba a ir en Uber hasta la tienda, me voy a bajar una cuadra antes y camino. Eso se cuenta como un movimiento y el hábito no te va a preguntar como, a ver, hoy no hiciste 2 horas. No, hoy solamente hiciste 10 minutos, hoy no cuenta. No, para el hábito todo cuenta. Lalu, cuéntanos qué es lo más bonito y lo más complejo de ser deportista. A ver, lo bonito es que constantemente te está retando. Creo que todo lo reta a uno, pero tú constantemente estás queriendo salir de esa zona de confort, porque pues la zona de confort lo único que nosotros como que nos va a hacer es tener los mismos resultados. Entonces, cuando nosotros queremos como, por ejemplo, en el correr, quiero hacer PR. Mi PR cada día va a ser más bajo. Entonces, si antes corría 10 kilómetros en 45 minutos, ya los quiero correr a 42 kilómetros, en 43 minutos. Entonces, siempre vas a estar saliendo de esa zona de confort y retándote mentalmente. Porque algo que tú decías que no eras capaz, mañana o en un año te estás dando cuenta que sí eres capaz. Que son un montón de barreras mentales que uno se pone. Entonces, la mente también se entrena muchísimo en el deporte. Lo no tan bonito, a ver, que muchas veces estamos como muy acostumbrados a escuchar el ya tu cuerpo al límite. No, no hay nada imposible, todo es posible, y sí, realmente todo es posible, pero a veces el cuerpo pide descanso. Y como escuchar el cuerpo, a veces consideramos que nos estamos mimando, que tal vez no es que yo esté muy cansada, sino que es como un autosaboteo. Entonces es como no desprenderme por completo de qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo, tener esa conexión y tener ese equilibrio. Eso digamos que es como el reto constante que tenemos los deportistas, pero que con madurez, yo digo que eso es como una madurez deportiva que uno va teniendo. Uno ya va escuchando el cuerpo y uno dice, no, esto no es una fatiga del entrenamiento, sino que de verdad esto es una sensación de dolor, que si no le presto atención puede terminar en una lesión. Pero es algo de tiempo, o sea, no es algo que yo diga, no, empecé a hacer ejercicio y de una lo entendí, no. Llevo 25 años haciendo ejercicio y a los 25 años lo aprendí. Entonces, eso es como lo no tan bonito, pero que sigue siendo bonito porque me lleva como a autodescubrirme. Ahora cuéntanos qué es lo bonito y qué es lo no tan bonito de ser creador de contenido. Lo bonito, no, tiene muchas cosas bonitas. Una, que de verdad te forja mucho la disciplina. Conectas con muchas personas que tú dices, wow, o sea, de verdad, logro llegar hasta ese lugar, o de verdad una persona que pensaba que no iba a volver a hacer actividad física, vio en mí un espejo y vio que yo podía, digamos, otra vez correr, otra vez hacer gimnasio, otra vez tener las piernas de X manera, y que se vea ahí como reflejado y lo empiece a hacer. Llegar a tantas marcas también, porque pues la verdad yo nunca lo vi como posible y nunca lo vi como, ni siquiera como, no como posible porque no como lo viera lejano, sino que nunca estuvo como en mi radar. Entonces es verdad que uno cuando se va a sorprender de la vida es súper lindo. ¿Y qué es lo no tan lindo? Pues es que a mí la verdad casi no me tiran hate. Y cuando me tiran hate los hombres. Es súper extraño, no sé. Pero la verdad tampoco lo veo como algo malo. Pues como que en lo que me enfoco se expande. Y puede que me tiren mucho más hate del que yo crea. Pero como no le doy la importancia, no me doy cuenta. Pero, bueno, sí hay algo que me parece pelle. Que, a ver, llego a un lugar y hay personas que son más, no sé, no tan educadas conmigo. Cuando se dan cuenta que soy creadora de contenido y que tengo tantos seguidores, cambian por completo conmigo. O sea, de una se vuelven buena gente. Y yo digo como, pues, o sea, yo soy una... Haz de cuenta que tengo 0 seguidores o que no tengo una cuenta de Instagram. O sea, si tu educación, si tu respeto va a depender de cuántos seguidores tengo yo, no me lo des. O sea, de verdad que no requiero tu atención. Eso sí me ha parecido muy pelle. Ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado.
Y también que hay personas cercanas a mí que, pues, por ejemplo, yo ya no hago ni conecto con muchas personas de mi pasado, y son como que, ay, no, o sea, conseguiste seguidores y te creís. No, pues, o sea, yo ya también estoy viviendo unas cosas muy diferentes a ti. Por ejemplo, en algún momento unos compañeros míos ya en ese momento son súper tomadores, yo no vibro con eso. Entonces, tú no me puedes exigir que yo esté en tus parches porque es que a mí no me gusta. O sea, y yo por ser buena onda no voy a estar ahí. Ahí empieza lo de poner límites. O sea, tú puedes decir eso, que soy una mala clase, uno lo que sea. Yo no voy a ser mala clase, yo jamás te voy a negar a ti un saludo, una conversación. Pero si para ti yo soy mala clase porque no te acepto una salida a las 11 de la noche a tomar, sí, lo siento. Entonces es también entender que cuando nosotros estamos en ese conociéndonos, cuando estamos como creciendo, vamos a defraudar a muchas personas. Pero lo más importante es que no te defraudes a ti, porque es verdad, la única persona que uno tiene en toda la vida es a uno, y es la que más duro le tira. Como buena lectora, no podía dejar pasar este podcast sin que Lalu nos recomiende 3 libros. Libros que sí o sí todos deberíamos leer al menos una vez en la vida. Uy, hábitos atómicos. Hábitos atómicos sí o sí. O sea, si usted quiere empezar a crear hábitos sostenibles, porque es que lo más importante es crear hábitos sostenibles con el tiempo, hábitos atómicos. Hay un libro que es de una colombiana, se llama El arte de pensar bien. O sea, me encantan los libros que son como, primer paso esto, segundo paso esto, y que no son como tan estrictos, porque ella te da como tips para practicar el mindfulness. Yo soy súper, o sea, me encanta practicar el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Yo estar acá hablando contigo y estar netamente concentrada en ti, no en si mañana tengo que madrugar, tengo un entrenamiento muy duro. No, no me importa, o sea, en ese momento estoy contigo. El arte de pensar bien me parece top. Y el poder de la cábala. Los 3 temas son muy diferentes, pero siento que esos 3 libros me cambiaron la vida y muchas perspectivas que yo tenía, muchos apegos que yo tenía, me ayudaron como a ver las relaciones diferentes, porque yo digo, entre más libres andes, entre más, menos piedras cargues como en un bolso, porque desde que nacemos nos ponemos un bolso y a lo largo de la vida le vamos metiendo piedras. Entonces, entre más libre te vayas yendo con esa mochila, como más tranquilo vas a vivir, más feliz vas a vivir. Entonces, esos libros me han ayudado mucho pues como a eso. Para quienes han escuchado los anteriores podcasts, se han dado cuenta que el cierre de cada episodio es preguntándole a los invitados cuál es su mantra. Esta pregunta la incluí inspirada en Lalu, porque Lalu tiene un montón de mantras que me parecen demasiado asertivos y demasiado poderosos. Es mejor hecho que perfecto. Para mí eso tiene o sea, un poder impresionante. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un podcast, se llama La Vida con Lalu, y cuando yo empecé a grabar, yo todavía grabo con el celular. O sea, yo no tengo micrófono. Entonces a mí me decían como, ven, ¿y por qué no mejoras la calidad del audio? Y yo les decía, entre yo más peros ponga, más voy a procrastinar esto. Entonces, sí, yo puedo conseguir un micrófono, pero si se me olvidó hoy, entonces voy a decir, no, mañana lo hago. Entonces, entre menos peros me ponga, mucho mejor. Y así funciona con todo en la vida. O sea, así lo hago yo en todo en la vida. En algún momento procrastiné mucho, por ejemplo, grabar recetas, porque yo decía, yo no tengo una cocina estéril. Luego dije, me importa un culo. O sea, no importa que tenga una cocina estéril. A mí lo que me importa es como el contenido que yo voy a entregar. Entonces, es mejor hecho que perfecto. Son mejores los 10 minutos de caminata que los 10 kilómetros que no voy a correr, y nadie se arrepiente de cumplirse. Y como el ñapa, que lo estoy usando mucho últimamente, es mejor decir primer día que algún día. O sea, siempre es un buen día para empezar, siempre. O sea, tú puedes empezar hoy y mañana puedes volver a empezar y pasado mañana puedes volver a empezar. Siempre es un buen día para empezar. No es como el 1 de enero o un lunes, no, siempre es un buen día para empezar. Por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio, pues pesas, un 7 de diciembre. No va a haber, porque a veces también procrastinamos mucho nuestros sueños o nuestros proyectos, porque si no, yo voy a empezar cuando tenga 30 millones de pesos ahorrados. Empiece ya. Mira, y con lo de es mejor hecho que perfecto. Cuando nosotros nacemos, pues nosotros no nacimos y de una empezamos a caminar. Entonces nosotros ni siquiera tenemos equilibrio, se nos va la cabeza y listo. Ya luego llega un momento en el que uno empieza a gatear.
Y luego cuando uno empieza a gatear, luego como que se quiere parar y da un paso y luego se cae. Y así funcionan los hábitos. Tú al principio ni siquiera eres capaz de sostenerte con la cabeza y luego empiezas a gatear, luego empiezas como a medio pararte y te caes. Así funciona, o sea, así mismo. Nadie sale de una de bebé a modelar, no. Las cosas se van construyendo paso a paso, con tiempo. Lo mejor que uno puede tener es paciencia. Cuando uno se enamora del proceso, no importa cuál sea el resultado, porque tú sabes que ese resultado va a llegar y que el resultado que tal vez estabas esperando puede que ese no era el que estabas buscando, sino que estabas buscando uno más grande. Pero si tú no empiezas a caminar, nunca te vas a dar cuenta de ese resultado. Entonces lo más importante es decir, hoy es el primer día, que decir algún día. Y antes de acabar, quiero contarles que parte de mi disciplina con el ejercicio y que haya nacido este podcast es gracias a Lalu. Siento que su es mejor hecho que perfecto me empujó a lanzarme sin esperar el momento perfecto. La verdad, he estado muy intermitente con esto porque el tiempo con el trabajo no me lo ha permitido. Y este formato que opté por hacer requiere de mucho tiempo y producción, pero más vale hecho que perfecto y no quería terminar el año sin primero agradecer a la vida y a las redes sociales por permitirme conocer a una creadora de contenido tan top y tan inspiradora como Lalu. Y segundo, sacar este podcast que siento que al reescucharlo me vibra profundísimo y me ayuda a tener un norte más claro y espero que a ustedes también les ayude o les haga clic de alguna manera. Su merced, gracias por llegar hasta el final de este podcast, que seguro es un regalo para todos los que lo escucharon. Nos escuchamos pronto en otra historia cualquiera de Roca Podcast. Roca Podcast.